participar con ustedes y agradezco la invitación a platicar sobre un tema desde mi punto de vista de vital trascendencia y que puede homologar históricamente momentos como el que se vivieron en 1960 o en 1938, cuando se dio la nacionalización de la industria eléctrica y la expropiación de la industria petrolera respectivamente. Quiero mencionarles así rapidito que la ley de la industria eléctrica fue una ley que se introdujo con la mal llamada reforma energética del sexenio anterior de Peña Nieto y el PRI. Estamos hablando de una legislación que se promulgó en el año 2013. Recuerden que estos señores compraron la elección presidencial del 2012 y para el 2013 ya estaban modificando el marco de la ley general, en este caso la ley de la industria eléctrica, y esta legislación pues la echaron a andar los gobiernos priistas que traían ya un antecedente con los gobiernos panistas de Fox, Calderón y los priistas de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. Entonces lo materializan esta legislación del 2013. ¿Qué pasa posteriormente? Pues llega el gobierno de la 4T, nuestro gobierno, y empieza a descubrir que hay una serie de entuertos y de desviaciones de orden legal, pero con una naturaleza legaloide. Y entonces esta que les presento aquí en la portada es la modificación que se presentó este año, a principios, en febrero, y que fue aprobada en marzo, el 2 de marzo, y publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 2021. La siguiente, por favor. Sin embargo, a pesar de que se modifica la ley de la industria eléctrica, tomando como referente el artículo 25 constitucional, que nos dice que es el Estado mexicano quien tiene la rectoría única del desarrollo nacional, entendiendo por el Estado a gobierno, pueblo y territorio, no solo al gobierno, porque esa es la visión que tenían los gobiernos anteriores, no, es el Estado y el territorio, y evidentemente en el territorio la población que estamos asentadas en el territorio que conocemos como República Mexicana. Esta rectoría constitucional se ve complementada por el Plan Nacional de Desarrollo que al llegar al gobierno Andrés Manuel López Obrador impulsa como una ley y es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Y entonces ahí tomamos la decisión de que las dos empresas estratégicas, Pemex y la CFE, tenían que ser fortalecidas. ¿Por qué? Porque durante 30 años los gobiernos neoliberales se encargaron de irlas debilitando, menoscabando, no solo operacionalmente, sino jurídicamente. Su estatuto y su estándar jurídico fue menoscabado. ¿Para qué? Para minimizarlas y en su momento desaparecerlas. Esa era la intención de desaparecer tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad. Inclusive, si me permiten, estos bandidos ya habían socavado de tal forma a la Comisión Federal de Electricidad que la estaban convirtiendo en un simple intermediario comercializador de energía eléctrica. O sea, comprarle la energía a entes privados, la CFE comprarles la energía en los contratos prepactados con ellos y la CFE distribuírnoslo a todos nosotros, pero ya con precios que le había impuesto la empresa privada, tanto nacional como extranjera. Entonces, ese tema es muy delicado en tema de la soberanía energética. Miren, ahorita mismo, en este momento, están viviendo una crisis importantísima en Europa y en particular en España.
Y el modelo más fracasado es este que quisieron imponer en México. Hoy España está viviendo una crisis energética porque privatizaron su modelo energético de electricidad. Y hace no mucho, acuérdense que hace unos meses en Texas vivieron una crisis energética que le afectó inclusive al norte de nuestro país, en particular a Nuevo León, porque le compran gas a Texas para alimentar las plantas de electricidad de México, y al entrar en crisis Texas, por su modelo de empresa privada, nos generaron un problema también a los mexicanos que pudimos restablecer con el suministro de las plantas hidroeléctricas que tenemos en Chiapas y en Tabasco fundamentalmente. Entonces vean cómo este modelo ya está presentando serias fallas, y nuestro presidente y el gobierno de la 4T, para poder fortalecer a la CFE, estamos rediseñando el marco legal. Pero vean, esta ley que les estoy señalando aquí se modificó como ley general a principios de año. ¿Pero qué pasó? Que los entes privados se refugiaron en el derecho de amparo y recurrieron al Poder Judicial, a instancias jurisdiccionales, para impedir que esta ley general que fue aprobada en marzo surtiera efectos plenos. Fíjense lo perverso y lo canalla que es este interés particular en contra del interés colectivo de la nación mexicana. Entonces, hay jueces que se prestan a esta situación de amparar circunstancias de legislación que tienen toda la legitimidad de la soberanía popular expresada en la modificación legal, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senados. Pero se confronta el Poder Judicial con esta nueva ley. Entonces el presidente dice, a ver, o sea, tú como Poder Judicial me quieres entorpecer la plena operancia de la legislación que se acaba de aprobar a principios de año, pues entonces me obligas, dentro de mis facultades que tengo como titular de Poder Ejecutivo, a proponer ahora ya no una modificación a la ley secundaria, sino ahora una reforma constitucional. O sea, nos vamos a la norma suprema, y ahí sí no habrá amparo de jueces que puedan operar en contra de nuestra propia Constitución. Pero miren a lo que se ve incrustado nuestro presidente a operar. También quiero comentarles, y es un hecho que va asociado con el cambio que se dio en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Recuerden que acaba de haber cambio. El anterior consejero de la Presidencia propuso que fuéramos con el modelo de modificar la ley de la industria eléctrica. No le propuso al presidente que fuéramos con la reforma constitucional, que pudo haberlo hecho Julio Scherer, pero resultó que no. Ahora sabemos que Julio Scherer, parte de su corazoncito late del lado de aquellos intereses. Entonces, una de las razones de las cuales se da el cambio en la Consejería Jurídica es junto con otros componentes. La siguiente, por favor. Miren, aquí en este cuadrito es importante que ustedes vean dos datos. El que dice oferta disponible, todo esto está expresado en millones de kilowatts. Entonces, son 85,900 la oferta disponible, que incluye la capacidad instalada actual de la Comisión Federal de Electricidad, más todo lo que se inventaron, que son estos productores, proveedores de energía privados. Pero vean ustedes las cifras, o sea, la capacidad instalada de la Comisión Federal sigue siendo más alta para estos proveedores privados. Y aquí hay un concepto que ustedes ven que dice subastas. Subastas. Eso no lo teníamos antes. Eso es una idea neoliberal que la metieron en nuestro cuerpo legal. ¿Por qué? Porque se inventan el tema del mercado energético para cotizar en el mercado bursátil. Y yo les pregunto, ¿por qué tenemos que bursatilizar
la producción de energía eléctrica cuando es una necesidad estratégica para el país, para la industria, para todos los mexicanos, sin tener que requerir de la especulación financiera. Ahorita más adelante les voy a explicar por qué se inventaron esto de la bursatilización, pero en ese esquema simulan venderle a la Comisión Federal de Electricidad cierto número de kilowatts horas a un precio prepactado, pero como lo prepactan es como comprar por anticipado. Pero explíquenme a mí, ¿cómo se puede comprar por anticipado la generación de electricidad si todavía no se genera? Entonces los neoliberales le llaman los mercados a futuros. O sea, quieren tener una ganancia hoy con lo que todavía materialmente no existe. Por eso le llaman mercados a futuros. Es el mundo de la especulación que tanto ha dañado a la economía mundial y que está haciendo una eclosión del modelo capitalista que ya no encuentra la manera de sobrevivir. Bueno, vean cómo esta situación, si ustedes alcanzan a ver, aquí en el último, en la parte inferior, dice sobre oferta 2020-2024. O sea, tenemos, si ustedes ven, a pesar de la proyección de demanda al año 2024, que todavía no llega, tenemos un excedente en capacidad instalada. Pero ¿por qué no se utiliza esa electricidad potencialmente instalada? ¿Saben por qué? Porque los neoliberales le dieron prioridad al poquito que generan los privados. En el despacho, habrán escuchado esta frase últimamente, el despacho, le daban prioridad a toda la energía que producían los privados, toda, la compraban al 100%. Y si quedaba un cupo excedente en la demanda nacional, entonces ya la complementaban con lo que podía producir la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, este modelo, ¿qué garantizaba? Pues le garantizaba a los privados utilidades exageradas y le garantizaba al gobierno mexicano repagar la electricidad y recobrárnosla a nosotros a través de la Comisión Federal de Electricidad, ya convertida en un supermercado de electricidad, ya no necesariamente en un generador de electricidad. Entonces, como ven, son perversos, pero afortunadamente están mal asesorados jurídicamente. Siguiente, por favor. Miren, en estas barras ustedes pueden comparar. La primera barra corresponde a cómo se compone la generación de electricidad en Estados Unidos, la segunda es Japón, la tercera es México y la cuarta es China. Este color mostaza amarillo representa la generación por gas natural. Fíjense cómo las plantas de ciclo combinado, porque la iniciativa privada en México tiene plantas de ciclo combinado, plantas eólicas y fotoceldas solares. Pero las de ciclo combinado, ustedes vean la franja aquí, cuando estoy poniendo el cursor, como el mayor componente es gas natural. Cuando México tiene una gran capacidad en hidroeléctrica, así es, gracias, profe. Y vean cómo la hidroeléctrica tiene una pequeña proporción. Estos datos son del 2019. Vean, en el color azul. O sea, vean, es muy poquito. Pero eso no quiere decir que es lo que podamos producir. No. Ese es el despacho complementario de energía después de que le compran toda la energía a la iniciativa privada, sobre todo a la española. Ahorita vamos a ver que de este concepto de compra de energía, la mitad de la energía que se le compra a los privados se la compran a la compañía española Iberdrola. Cuando este componente azul puede ser una proporción muchísimo mayor en la generación de electricidad en nuestro país. Y además tengan presente, la energía hidroeléctrica es una de las más limpias, tanto más limpia como la solar y la eólica, ¿eh?
Y hay otra de la que nadie habla, sobre todo esos bandidos de los inversionistas extranjeros, que más que inversionistas son saqueadores extranjeros. La energía nuclear. México tiene una planta nucleoeléctrica que, por cierto, la prensa ignora. Hacen como el tío Solovino, nadie lo ve, pero sí vino. Oigan, ahí está la planta de Laguna Verde y genera energía. ¿Y saben qué? La energía nuclear también es de las más limpias, con los criterios que están establecidos en la industria. Entonces, miren, esta cifra nos demuestra cómo en México estos 30 años fueron confeccionando un modelo para entregarle, sin necesidad de decir formalmente que privatizaron toda la industria eléctrica, en los hechos la privatizaron los bandidos neoliberales. Siguiente, por favor. Sí. Ahí está. Muy bien. Miren, la reforma eléctrica peñista del año 2013 creó, como les acabo de explicar de manera muy específica, un modelo de mercado simulado. ¿Por qué simulado? Porque por un lado nos decían que la CFE era una empresa de clase mundial. ¿Se acuerdan esa campaña de que CFE y que marcabas al 071 y que la Comisión Federal de Electricidad era una empresa de clase mundial? La convirtieron en un Oxxo de electricidad, estos sinvergüenzas. Simulaban que seguíamos teniendo el control y la rectoría cuando la habían convertido en un tendero de electricidad a la comisión. Eso fue lo que hicieron. Entonces, hay una gran simulación y ahora se está desnudando esta situación. Bueno, el siguiente. La CFE fue considerado como uno de los competidores que debían de ser desplazados. Y entonces, ¿aquí qué hicieron? Miren, le impusieron restricciones a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Se acuerdan que antes de que existieran los gobiernos de Salinas en adelante, la CFE y Pemex eran empresas paraestatales? Esa era su denominación jurídica, empresas paraestatales. Y con el paso de los años, en el último sexenio priista, pues les cambiaron su denominación a empresas productivas del Estado. Fíjense, de paraestatales a empresas productivas del Estado. Casi, pues para llevarlas a un modelo de sociedades anónimas, ¿no? En una nos descuidábamos y las convertían en sociedades anónimas. Pero miren, ¿cuáles son esas condiciones? Primero, condiciones asimétricas de competencia. ¿Por qué decimos eso? Pues porque a la Comisión Federal no le permitían tener acceso a aquí en el punto 4, lo que se llaman los CELS. ¿Qué son los CELS? Son los certificados de energía limpia. Entonces, la ley que manipularon ellos, me refiero al PRI, al PAN y al PRD, pusieron que las plantas generadoras de CFE no podían tener acceso a los certificados de energía limpia. A ver, las que producen electricidad con carbón, bueno, pero las que producen electricidad con agua y la que produce electricidad con energía nuclear, ¿por qué la ley le negaba el acceso a estos certificados de energía limpia? Ah, pero eso sí, a las empresas privadas les daban todos los certificados de energía limpia. Y la Comisión Reguladora de Energía de estos organismos autónomos que se inventaron los panistas y los priistas, fueron organismos ad hoc, a modo, para legitimar esta simulación legaloide. O sea, a ver, si la CFE tiene una planta nucleoeléctrica, ¿por qué no le dan un certificado de energía limpia? Si la energía nuclear está clasificada como energía limpia. Ah, no, porque es una planta del gobierno, porque ya está viejita. No, mejor se lo damos a
a FEMSA, a Walmart, a todos ellos. Pues eso se modificó en la ley del 2013. Miren, y el número 5, los contratos de producción independientes desventajosos. O sea, ¿por qué la CFE avalaba la producción independiente? ¿A poco México no tenía capacidad instalada para generar electricidad? Claro que sí. A propósito, los gobiernos de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto desactivaron la producción de electricidad. Bien, les voy a citar el ejemplo de las inundaciones de la sabana tabasqueña del año 2008. ¿Saben qué hicieron estos sinvergüenzas? Pues tenían todo ese vaso regulador de la cuenca del Grijalba, que es Chicoacén, Malpaso, Peñitas, las tenían subutilizadas. Es más, a mí en lo personal me tocó hacer una visita a la planta de Peñitas, que está ahí en la frontera de Tabasco con Chiapas, en el municipio de Huimanguillo, en donde como no tenía mucho movimiento el vaso de agua, que es el que se genera y se turbina para generar la electricidad, ¿saben qué otro negocio se inventaron los bandidos neoliberales? Le rentaban, fíjense bien lo que les voy a decir, le rentaban el vaso, parte del vaso de Peñitas, a una empresa noruega para hacerle un criadero de tilapia. Fíjense bien, una infraestructura diseñada para producir electricidad, lo tenían como un gran estanque de acuacultura. ¿A poco ustedes vieron algún artículo en el Reforma, en el Universal, en el Excelsior, o a Carmen Aristegui denunciando que había una empresa noruega produciendo tilapia donde se debería de producir electricidad? ¿Ustedes escucharon algo sobre eso? No, ¿verdad? Les hablo del año 2008, en el pleno gobierno del espurio Calderón. Y además no se lo dieron a una empresa mexicana. Son unos apátridas, son traidores a la patria. A una empresa noruega. ¿Cómo la ven? Y yo me enteré porque esa empresa noruega le vendía a los intermediarios mexicanos y así fue como me enteré. Si no, ni me entero, ¿eh? Así fue como hice la visita. Entonces, miren, así como eso, generaron muchos negocios donde la corrupción de los malos gobernantes de esos gobiernos aprovecharon para desactivar la producción, pero además generaron otro daño. La inundación que provocó tantos daños en Tabasco es fruto es es más se van a perder pues lo que querían precisamente que presionamos empresas privadas. Vean la calaña de la perversidad de estos sinvergüenzas. Siguiente, por favor. Bueno, miren, bajo el marco de esta legislación, pues se generaron muchas distorsiones. Una de estas son el suministro de servicios básicos. Estas son las condiciones que yo les decía del autoabasto. Este es otro tema. A FEMSA, a Walmart les permitan ser generadores de electricidad. Ah, pero ¿saben qué hacían además? O sea, no solo estaba el plan con maña de ir privatizando en los hechos la industria eléctrica, sino también como tú produces de manera independiente electricidad, pues yo te voy a dar un estímulo. Ah, caray, ¿cómo la ven? La CFE le daba un subsidio a Iberdrola, Fenosa, a los japoneses, a los italianos, a Walmart, a FEMSA, Coca-Cola, Oxxo. Les pagaba
por generar energía limpia. O sea, aparte de que te doy lo que le corresponde al Estado en exclusividad, que es la generación de electricidad, aparte por producir, yo te voy a dar dinero. Llegó al extremo, que es lo que ha denunciado el presidente. ¿Qué es lo que está generando como denuncia nuestro presidente? Dice, pues resulta ser que un Oxxo, comparando un Oxxo de la esquina con una casa promedio de una ciudad, pagaba menos electricidad que un hogar promedio. Está el dato, ¿eh? Hay Oxxos que saben de cuánto es su recibo bimestral de electricidad. 14 pesos. 14 pesos. Dígame quién de nosotros paga 14 pesos por los 6 focos que tenemos en nuestra casa. Y el Oxxo tiene la luz encendida, algunos las 24 horas, ¿no? Refrigerador. Entonces, ahí hay una gran inequidad, pero además la gran inequidad, ¿dónde reside? Pues reside en que esos subsidios no salen de una chistera, salen de nuestros impuestos. Ojo. O sea, aparte de que yo tengo que pagar un recibo de luz de 1,200 pesos y el Oxxo paga 14, de mi dinero le pagamos al Oxxo la energía eléctrica y el de todos nosotros. Y aparte el Oxxo me revende los productos más caros que en otras tiendas. O sea, nos ven la cara 3 veces, nada más nos la ven 3 veces. Ahí para que tomemos nota. Siguiente, profe, por favor. Miren, vean cómo aquí en esta grafiquita, esta va a estar a disposición de ustedes para que se distribuya, pero vean cómo ellos fueron definiendo cuáles eran el tipo de planta que generaba un menor impacto al ambiente y el precio kilowatt hora al que le iba a comprar la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues resulta ser que en el tabulador, que ahorita lo vamos a ver en otra gráfica también adelante, pues le daban el costo más bajo de manera artificial a la eólica, a la solar, producida por las empresas privadas, y le metían unos costos altísimos a la que producía la Comisión Federal de Electricidad, incluida la hidroeléctrica y la nuclear, que en realidad son de las más baratas. Pues también les metían, o sea, desde el modelo de tarifación ya había un sesgo que se complementaba en complicidad con la legislación a modo que los neoliberales impusieron en el año 2013. Entonces vean cómo van creando instituciones, figuras, esquemas y justificaciones de orden técnico, entre comillas, para decir no, al primero que hay que comprarle la electricidad es a Iberdrola. Y además a un costo unitario bajísimo para efectos de esta integración de tablas, pero que con el subsidio terminábamos repagando el kilowatt hora que se le compraba a la empresa Iberdrola. Siguiente, por favor. Vean cómo aquí, en estas flechas, se marcan aquellos tipos de industria generadora en donde participaba la Comisión Federal de Electricidad y por el otro lado los operadores privados, ¿no? Siguiente, por favor, profe. Miren, esta grafiquita es muy importante. Esta en amarillo, si ustedes se fijan, miren, los despachos más baratos y por lo tanto para justificar la aplicación de la ley del 2013, ¿a quién se lo daban? Pues a los productores independientes de energía eólico, el más bajo, que si se fijan, casi todos los eólicos son privados. Después, el nuclear
el eólico estándar, después la hidroeléctrica y así sucesivamente hasta llegar al de combustión interna, que es el combustorio, que esas son las más contaminantes. Siguiente gráfico, por favor. Y aquí está la modificación que se propuso en el año 2021, la ley que se aprobó, y vean cómo ya cambia la jerarquía. Fíjense bien cómo la eólica de los extranjeros está acá, o sea, está en el casi antepenúltimo lugar, ya sufre un incremento y se acerca más a la realidad. Y el de los productores independientes de energía es el que se le da el mayor costo. Vean acá, en la barra más alta. Entonces, en la ley del 21 estamos casi invirtiendo la gráfica de la ley del 2013. ¿Por qué se hizo así? Pues para que en el marco de la ley del 2013, con esta nueva jerarquía tarifaria, entonces se comprara en primer orden la energía de la Comisión Federal de Electricidad, ya no la de los privados. Pero se pensó que con eso era suficiente y resultó que no. ¿Por qué? Porque los privados se ampararon con algunos jueces corruptos del Poder Judicial. Y entonces frenaron esta gráfica en verde, la detuvieron, no va a operar hasta que no se resuelva de fondo. Entonces se otorga el amparo de manera provisional hasta que no se resuelva de fondo. Entonces nos pararon la ley, nos pararon nuestro nuevo tabulador para que vamos a ver la partida final de la prestación. Siguiente, por favor. Sí, de arriba. Se quedó ahí en la gráfica de las barras de la ley del 2021. Bueno, mientras van avanzando la presentación, les sigo comentando. Entonces vean cómo este esquema pues fue atorando de marzo al mes de octubre la operación de este cambio sustantivo que ha querido, muchas gracias, que ha querido implementar. Bueno, miren, aquí lo dice muy claro, la Comisión Federal subsidia a privados costos e inversión, o sea, por si fuera poco lo que ya les expliqué, vas a generar electricidad que estaba reservada solo para el Estado mexicano, ¿no? Bueno, segundo, te doy un subsidio porque produces, pero nos robaban de otra forma, ¿qué creen? No les cobraban la transmisión de la energía. Digo, y para que tengan una idea, a grosso modo, de lo que significa el costo de transmisión de energía, 1 kWh del precio que vemos al final, casi la mitad lo integra el costo de transmisión. O sea, un poquito más de la mitad es costo de generación de electricidad, pero la otra casi mitad lo integra la transmisión. Pues, ¿qué creen? Pues se ahorraban los privados la transmisión de la electricidad. La CFE no les cobraba la transmisión de la electricidad. Así como en su momento pasó con Telmex, que toda la red que existía, pues le vendieron la concesión y la infraestructura, pero a Telmex no le cobraban el derecho de transmisión cuando los cableados eran propiedad del gobierno y del Estado mexicano. ¿Nunca se han preguntado por qué Telmex no le paga al Estado mexicano derechos de transmisión? Ahí les va otro ejemplo. Las torres de retransmisión de telecomunicaciones que le dieron a Teléfonos de México,
No quieren pagar impuesto predial en los municipios donde están asentados. Fíjense lo miserable que es Telmex y sus propietarios, que ni siquiera quieren pagar el predial en los municipios donde están las torres de retransmisión. ¿Qué les parece, compañeras y compañeros? De eso tampoco habla el Reforma, ¿verdad? Ni Lili Telles, ¿no? Ni Germán Martínez Cázares, no hablan de eso. Bueno, entonces miren, la electricidad. Fíjense bien los subsidios que recibe la iniciativa privada. Subsidio a tarifa de renovables que le llaman porteo o estampilla. Subsidio por inversiones crecientes en la red. ¿Cómo la ven? O sea, por invertir en lo que ellos denominan las energías limpias, le pagan el subsidio con nuestros impuestos. Y por si fuera poco, hay otro subsidio que le pagan a estas empresas extranjeras. Subsidio por respaldo. Ah, chis, a ver, a ver. Ahora, resulta ser que la energía eólica y solar, que son energías intermitentes, o sea, cuando no sopla el viento, no se genera electricidad. Y cuando es de noche, pues tampoco se genera electricidad. Pues, ¿qué creen? Estos sinvergüenzas generaron el subsidio por respaldo. O sea, que cuando la planta eólica no genera y cuando la planta solar no genera, entra nuestra energía hidroeléctrica de la CFE, pero aparte les damos una lana a los privados. ¿Cómo la ven? Ahorita al final les voy a mostrar una grafiquita para que vean el tamaño de lo que nos han robado. Váyanle sumando otra raya al tigre. Siguiente, por favor, profe. Fíjense cómo todos estos años se mantuvo en el secreto esto que hoy estamos compartiendo. O sea, no se le había dado transparencia, gracias, profe, no se le había dado transparencia a este fenómeno. Miren, cifras gruesas. El régimen de autoabasto, que es el que tiene Coca-Cola, Oxxo, Walmart, esas empresas, miren, aquí pueden ver que en el total de los privados estamos hablando de 28,700 millones de pesos. Iberdrola, la empresa española, tiene prácticamente el 10% de esta que le llaman tarifa de porteo, o sea, 2,600 millones de pesos se le regalan a Iberdrola por tarifa de porteo. Las pérdidas para la CFE por este concepto, vean, es en total de todos los privados, arriba, casi 21,000 millones de pesos, pero Iberdrola recibe casi la mitad de esos 21,000, 10,000 millones de pesos. Y estas son las cifras graves. El tercer renglón, ingresos no percibidos por suministro básico. Vean lo que pierde la CFE y el país. En total de privados, 200,000 millones de pesos. Repito, 200,000 millones de pesos. Para dimensionarlo, son como 6 años de lo que nos roban en el Fobaproa. 6 años. Y para Buenas tardes. dimensionárselos con el... Buenas noches ya. Aquí vamos pasando Congreso. Muy bien, bueno, por ahí hay un micrófono abierto.
Ok, ya, yo creo que ya me escuchan. Si ustedes ven el concepto de utilidad de operación no percibida por suministro básico, estamos hablando que hemos perdido 50,000 millones de pesos y Iberdrola, la empresa española, ha contribuido con 10,875 millones de pesos de esa pérdida. Muy bien, pero por ahí se desconfiguró la presentación. Entonces, en general, si por ahí pueden poner para que podamos ver la última. Ah, gracias. Gracias. Muy bien. ¿Está bien esta diapositiva? Sí, es la 4. Son los certificados de energía limpia, que es lo que inicialmente les comenté. La ley del 2013 le impide a la CFE obtener estos certificados de energía limpia y casi se los otorga en exclusiva a los privados. Y a la CFE solo le permite un mecanismo, que si se lo, fíjese bien lo perverso, que si se lo compra el certificado de energía limpia a una empresa privada, entonces la CFE puede tener su propio certificado de energía limpia. O sea, ¿por qué generan que una empresa como Iberdrola, CFE se ve obligado a comprarle un certificado de energía limpia? Eso se llama especulación pura. La siguiente, por favor, maestra. ¿Tú me dices cuál? Carlos. Bueno. Vamos a tener un poquito de paciencia. Al compañero Carlos se le fue la red. ¿Se te fue la red, Carlos? Tú dime qué diapositiva, ¿esta está bien o esta? 4 y 5. Es esta, ¿no? ¿Se fue la señal? Gracias. Esa solución por todos lados. No se le reconoce su energía como limpia, se le exige cumplir el requisito de energía limpia en comparación con los periodos que no tienen esa exigencia. Los certificados de energía limpia se convierten en una obligación, o sea, prácticamente si no tiene el certificado, ya no puede operar las plantas que tiene CFE, y los privados les dan el derecho de bursatilizar en la bolsa de valores estos certificados, o sea, simple y pura especulación financiera. Y ahora sí, maestra, si me ayudas con la última, una gráfica de pastel. Gracias. Miren, vean los daños al país por los contratos de producción independientes de energía. Y aquí viene el porcentaje, miren, el mayor daño nos lo han causado los subsidios con más del 40%. O sea, dinero público, impuestos nuestros se han ido directamente al caño de subsidio a las empresas privadas. Se calcula que desde que se inventaron esta figura de la producción independiente de energía, poco más de 400,000 millones de pesos de las finanzas públicas han terminado en empresas privadas. Fíjense, casi medio billón de pesos. Ahí, nomás para que lo tengamos en el registro. Muy bien, maestra. Si me ayudan con el siguiente, que es la carta de Adolfo López Mateos. Bueno, viene aquí la iniciativa de ley que se está planteando, que en resumen, ¿qué es lo que propone? Que todos estas desventajas que les acabo de mencionar en la reforma constitucional le demos una jerarquía mayor en términos jurídicos, que lo pasemos de una ley general a rango constitucional y ya ningún juez corrupto pueda frenar
la plena vigencia de estas modificaciones que se incluyeron en la Ley de la Industria Eléctrica en marzo del 2021 y que tenga plena vigencia el nuevo modelo de soberanía energética en materia eléctrica. Inclusive, aquí hacemos la referencia que en el TEMEC, el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, en el artículo 14, habla de un trato justo y equitativo. Y ese trato justo y equitativo aplica para la propia Comisión Federal de Electricidad. Siguiente, por favor, maestra. Muy bien, miren, aquí ya el presidente la leyó en la mañanera, pero a mí me gustaría destacar este primer párrafo de la carta al pueblo de México que elaboró el expresidente Adolfo López Mateos con motivo de la nacionalización de la industria eléctrica. Y fíjense bien lo que decía Adolfo López Mateos, un presidente surgido del PRI, ¿eh? Fíjense lo que dice. Les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación. Repito, que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país, léase PRI y PAN, intentarán por medios sutiles estos contratos que nos disfrazaron, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Fíjense bien, tuvo esta carta visión profética y eso realmente sucedió a partir de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. Eso sucedió. Siguiente diapositiva, maestra, por favor. Y bueno, miren, y aquí quiero destacar de esta segunda parte de la carta de Adolfo López Mateos, el segundo párrafo. Dice, solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos, si queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. Les devolvió la pregunta, o sea, pues si Canadá quiere invertir en electricidad, pues la CFE también puede invertir en electricidad en Canadá, ¿no creen ustedes? Pues sí, dicen que lo que no es parejo es chipotudo, ¿no? Sí, vienen a hacer ganancias con los tarugos de mi compadre, ¿no? A ver, inviertes en electricidad aquí, pero si tú a mí me permites invertir en electricidad en tu país. Muy bien. Y siguiente, que es el tema del litio, que es un tema que se está apenas ventilando, que no hay mucho material, pero que bueno, vamos a hacerlo. Entonces, en resumen de la reforma. 1. La Comisión Federal de Electricidad deberá tener al menos el 54% del mercado nacional y sus plantas, las de la CFE, serán prioritarias. Fíjense bien, aún así, los privados en este esquema que propone el presidente todavía va a tener el 46%. Entonces yo les pregunto, pues, ¿qué porcentaje tenían al día de hoy? Seguramente más del 70% y nadie lo ha querido decir. 2. Los permisos que se otorguen deben estar alineados con la política nacional y con la Comisión Federal de Electricidad. 3. Terminar con las subastas y estos certificados de energía limpias a las plantas de la CFE. Vamos a quitar ese requisito burocrático. Y 4.
muy importante. Consolidar la rectoría del Estado mexicano sobre sus recursos naturales y rescatar nuestra soberanía energética. Eso es de fondo lo que pretende, en resumen, esta reforma constitucional. Y ahora, para terminar, tenemos el tema del litio, que de litio hay no hay mucha información, pero sí sabemos al día de hoy que se han otorgado 8 concesiones. ¿Y quiénes creen que están metidos ahí? Los canadienses. Para variar, esos canadienses son matalascayando, ¿eh? Todo mundo le echa la viga a los gringos, pero esos canadienses también son medios perversos. Hay que tener pies de plomo con los canadienses, ¿eh? Entonces, minera. Así es, en la industria minera es correcto. El litio, pues se va a convertir, si no lo es ya, un recurso estratégico porque es la columna vertebral de la industria automotriz del futuro, de los autos eléctricos. Además de que el litio tiene muchas otras aplicaciones, inclusive aplicaciones médicas, pero ahorita lo están visualizando como un motor, como una columna vertebral de la futura industria automotriz y también para la industria aeronáutica. Les recuerdo que ahora todos los sistemas eléctricos de los aviones modernos son a base de litio, las baterías son a base de litio, entonces tiene una importancia estratégica. Recordarán que hace poco vino a nuestro país el presidente de Bolivia, el presidente Arce, y afortunadamente Bolivia, que es ahorita el mayor productor de litio, nos está acompañando en este tema de tecnología de litio y eso nos va a ayudar a visualizar con mucha claridad, con una experiencia latinoamericana, cómo podemos aprovecharlo. En Bolivia tienen autos eléctricos. ¿Sabían ustedes que Bolivia ya tiene una industria propia de autos eléctricos? El Reforma tampoco saca artículos sobre eso, compañeras y compañeros. Bueno, Bolivia tiene mucho, pero uno de los mayores yacimientos de litio en el mundo está en México, está en Sonora precisamente. Y ahí viene el dato, está en la comunidad de Bacadehuachi, Sonora, ahí se encuentra el mayor yacimiento de litio en el mundo en este momento, aunque todavía no se ha dimensionado la capacidad de todo el país en su conjunto, ¿no? Pero sabemos que el mayor yacimiento de litio del mundo está en Sonora, México. ¿Y por qué lo asociamos a la industria eléctrica? Pues porque el litio va a estar asociado con todos los efectos a futuro de la industria eléctrica automotriz, aeronáutica y los usos médicos que también va a tener el litio para los años por venir. Por lo tanto, es fundamental que México en este momento tome la decisión constitucional de decir, el litio no se privatiza, ni para nacionales y muchísimo menos para extranjeros. Demos plena vigencia a la rectoría que marca nuestro artículo 25 constitucional del Estado mexicano y retomemos la soberanía energética que habíamos perdido durante los últimos 5 sexenios. Es cuanto, muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes para comentarios, preguntas, sugerencias, quejas o lo que ustedes gusten. Un gusto compartirles. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por esta excelente exposición completa, clara y de primera importancia para morenistas. Muchas gracias, Carlos. Y pasamos, como tú bien lo dijiste, a preguntas y reflexiones para los compañeros que están en línea. Adelante, compañeros. Quedaron impactados, ¿verdad? Adelante, compañera. Sí, compañera. No se escucha. Es una gran satisfacción escuchar esta exposición
y hasta dan ganas de llorar, porque cuántos años nos tuvieron en la ignorancia, pero también es parte de nuestra culpa, porque no platicamos como ahora. A pesar de la pandemia, hoy estamos más unidos, ¿sí? Y descubriendo estas cosas tan terribles que han hecho estos prianistas y gente nefasta, ¿no? Que quisiéramos tenerlos enfrente, porque cuando se paran allá ante la cámara, ahí se dan vuelo platicando y hablando mal de nuestro presidente, retándolo y ofendiéndolo, cuando que este hombre se ha esforzado durante muchos años para sacarnos de esa ignorancia, de esa incógnita que estábamos viviendo. Enhorabuena a ustedes, yo les agradezco infinitamente estas exposiciones, porque nos abren un poquito más la conciencia, la mente y los ojos para ver cuántos millones se han llevado. Una de las situaciones por las cuales se han hecho ricos es porque nos metieron en la cabeza que a que no puedes comer solo una, que toma la fría porque esa está rica, ¿no? O sea, la Coca-Cola. La mejor agua es el agua de FEMSA y allí estamos. Nosotros también tenemos la culpa. No me dejarán mentir que para Oaxaca ha sido una ardua labor constante estarle comentando a la gente, no compres esto, no maruchas, no esto, no lo otro, pero sí, en realidad se ha reflejado, pero yo veo con tristeza cuando, ¿qué vas a comer? Vete a traer tu Coca-Cola de 3 litros, porque si no, no alcanza. Ya ves que las chiquitas para nada nos sirven. Entonces, todas estas situaciones que hoy estoy anotando aquí muy acertadamente del compañero, lo felicito, porque sí, en realidad, esto pues ya lo escuchamos en la mañanera, lo hemos estado escuchando en las noticias, y esto hoy más que nunca se tiene que saber hasta el lugar más recóndito de nuestra patria para que la gente esté consciente. Si ellos están tratando de amenazar con que el PRI, si no dan su voto, si no se convencen, si no están de acuerdo, porque esta propuesta de reforma del señor presidente está muy acelerada, a hoy nosotros tenemos que hacerle ver a la gente que ya basta. Tenemos que salir nuevamente a apoyar a nuestro presidente como se hizo el 1 de agosto. Es cuanto, compañeros. Gracias. Muchas gracias a usted, compañera. ¿Más participaciones o preguntas? La compañera Vicky desea hacer una intervención. Le damos la palabra. Bueno, yo siempre estoy atrás de la pantalla, casi siempre. Hoy me tocó estar otra vez detrás de la pantalla. Tengo una pregunta, compañero Carlos. ¿Nos podrías explicar cuál es la diferencia o en qué consiste esta discusión de lo que es un monopolio? Porque ahora está con esta cuestión de que en el momento de que está haciendo este planteamiento Andrés Manuel López Obrador como presidente de la CFE, ¿en qué consiste un monopolio? ¿Por qué es diferente un monopolio? ¿Qué diferencia hay entre un monopolio estatal o existe un monopolio estatal, existe un monopolio privado? Sí me gustaría que nos apoyaras en esta parte, por favor. Claro que sí, maestra Vicky, contesto. Y nada más un comentario complementario a la compañera Fidelia allá en Oaxaca. Pues me da mucho gusto que haya ese interés, compañera Fidelia, y que dentro de las cosas que tiene la pandemia, en lo positivo es esta posibilidad de compartirnos esta información y que podamos difundirla ahorita a través de estos medios en cuanto podamos volver a salir a las calles, manifestarnos en las calles como lo hacíamos antes, y allá en Oaxaca se hacía mucho, lo podamos compartir en los mítines, esta información. Fíjate, compañera Fidelia, me recordaste porque la última vez que pude hacer una exposición de este tipo, como la que hoy les comparto, fue cuando el gasolinazo, allí en el año 2017, que me tocó estar en Mérida, en la Plaza Grande, que es el equivalente al Zócalo,
fue una concentración importante y allí en ese meeting pude explicar algo como lo que les expliqué hoy, pero en relación con la gasolina. Es muy importante que volvamos a hacer esto. Aparte de compartirnos esta información por redes sociales, en videoconferencias, salgamos a la plaza pública, compartamos esta información, porque es la única manera de empoderar al pueblo, compañera Fidelia, y pues un gusto y saludos muy, muy afectuosos allá hasta Oaxaca. Gracias. Compañera Vicky, para el tema de los monopolios, pues mira, ese es un argumento de la derecha ahora que quieren presentar para decir que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, va a volver al monopolio de Estado en la generación de electricidad. Eso es una mentira. Se los acabo de poner ahí en una de las últimas diapositivas, donde el presidente en su reforma propone el 54% del mercado para la CFE. ¿Esto qué quiere decir, maestra Vicky, compañeras y compañeros? Que el otro 46% pues lo van a proveer privados, pero también otras instancias que me parece muy correcto de generación de electricidad que debemos de aprovechar en esta reforma constitucional, que pudiesen ser, por ejemplo, gobiernos estatales y municipales. Monopolio técnicamente en economía es cuando hay solo un productor, solo uno. En México eso sucedió cuando solo existía la CFE y que en realidad no era monopolio, en realidad era un oligopolio, porque acuérdense que antes, aparte de la CFE, existió en la zona central de la ciudad de México, en el Valle de México, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. O sea, había dos empresas en México que generaban electricidad, Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que el espurio de Calderón se encargó de desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la fusionó con la Comisión Federal de Electricidad para echarse al plato a la Comisión Federal de Electricidad. Son perversos, pero no les va a salir. Entonces, vean, el monopolio en realidad era un oligopolio. Y ahora con todo este proceso de simulación que tuvieron los gobiernos neoliberales, dando entrada a muchas empresas privadas, pues en realidad era un oligopolio de empresas privadas, porque como generador público, como empresa productiva del Estado, solo había una. Y dígame cuántas empresas había de la iniciativa privada. Pues yo ubico a Iberdrola, ubico a Fenosa, ubico una empresa japonesa, una italiana y como 4 empresas mexicanas. Entonces, pues estábamos en desventaja en número de cantidad. Eran más los proveedores privados y el gobierno ya nada más tenía uno, la Comisión Federal de Electricidad, que además, como les expliqué, la habían boicoteado legal y operativamente para que dejara de ser un productor y se convirtiera en un simple distribuidor de energía, de la energía que producían los privados. Entonces, este argumento, maestra Vicky, es como ese argumento falaz y sesgado de que México lo están llevando al comunismo. O sea, hay que recordarle a la gente que la figura del comunismo pues ya está muy desalentada a nivel, pero ellos mentalmente se quedaron congelados en la Guerra Fría. Pues igual este argumento del monopolio es una mentira, es un sesgo discursivo de la derecha junto con sus corifeos medios de comunicación chayoteros que quieren meterle a la gente que no tiene toda la información de que va a ser un monopolio del Estado. Mentira, no va a haber tal monopolio del Estado, porque además, les voy a citar un ejemplo. En Sonora, con el nuevo gobierno estatal, donde llega Alfonso Durazo Montaño, Sonora va a tener una empresa generadora de electricidad a través de celdas fotovoltaicas que va a ser inversión del gobierno del estado de Sonora. Fíjense bien, eso no lo teníamos antes y me parece correcto que la inversión pública no solo sea federal,
que también sea de los gobiernos estatales y, ¿por qué no también en los casos de municipios muy grandes, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, que inclusive gobiernos municipales tengan sus plantas generadoras de electricidad? ¿Por qué no? Que haya una libre concurrencia de proveedores federales, estatales y municipales y algunos proveedores complementarios de iniciativa privada y preferentemente que no sean extranjeros, porque yo les voy a decir una cosa, pues si va a haber un generador canadiense será en tanto México puede invertir en electricidad en Canadá para que la cosa sea pareja, ¿no? Si no, no, ¿eh? Miren lo que está viviendo España. Ahora les vamos a tener que vender electricidad a los españoles porque es más barata en México que en España, ¿no? Qué complejo, qué curioso, pero maestra Vicky, esa idea del monopolio es un argumento falaz, tendencioso, sesgado, propio de la ignorancia de los conservadores de este país. Es cuanto, maestra Vicky, no sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias, Carlos. Saludos.